Calculando el tiempo. Bien. Nuevamente, buenas noches, Alexandra. ¿Cómo te va? Hola, profe, buenas noches. Bien, sí, señor. ¿Qué tal el fin de semana pasado? ¿Sí descansaste? Haciendo muchas tareas, no, profe. ¿Te dejaron muchas tareas? Bueno, por lo menos ese vainazo, entre comillas, no será para mí. Sí, no, es que tenía el computador dañado y yo estaba trabajando acá desde la casa y me tocó ya volver a la oficina. Entonces yo trabajaba en el computador pues de acá de la oficina. Ya, Y el otro el mío se dañó, entonces esa semana estuve bloqueada para hacer trabajos, entonces este fin de semana me tocó te toca pedir aprovechar uno prestado y hacerlos, adelantarlos, sí, señor. para ponerte al día. Bueno, por lo menos utilizaste el tiempo en algo práctico y Sí, lograste señor. colocarte al día. Bien, ya nos acompaña también Diana Marcela. Diana, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, bien. ¿Qué hay de nuevo? Ok. Bueno, parece que estás acompañada. Bien, entonces les comentaba, le comentaba a Alexandra, perdón. Me hiciste acordar de una alumna que yo tenía, comentando dos cositas para dar tiempo de que estaban dentro de tus compañeros. En un grupo que yo tuve, yo creo que era una operativa, una investigación de operaciones. El grupo era bien grande, habían alrededor de 45 chicos, ingenierías y de varias disciplinas. Y en el grupo había una niña que se llamaba Alexandra y otra que se llamaba Alejandra. Y no se querían nadita. Y cuando yo me llegaba a equivocar con la niña que se llamaba Alexandra, me decía, profe, no me ofenda, yo soy Alejandra, no soy Alexandra. Ya no aguantaban que se equivocara yo con Alejandra y Alexandra. Entonces me acordé ahorita. Bien, y le comentaba a Alexandra que hace 8 días estuvimos viendo la liquidación de las indemnizaciones en el caso de que algún empleado sea despedido sin justa causa. Y vimos las dos primeras, bueno, recuerden la diapositiva y la diapositiva ahorita se la vuelvo a mostrar, mientras tanto acaban de llegar sus compañeros. Recuerden que existen varios casos, un caso es el de los contratos a término fijo, que son inferiores a 10 salarios mínimos, otro caso es el de los contratos perdón, a término indefinido. Otro caso es el de los contratos también a término indefinido que tienen salarios superiores a 10 millones de pesos. También existe el caso de cualquiera de estos dos contratos que se acaben antes de haber cumplido el primer año o habiendo cumplido exactamente el primer año. Y adicionalmente, las indemnizaciones para los contratos que son a término fijo y también los contratos por obra o labor. Lo que alcanzamos a hacer, creo que hicimos un par de ejercicios en la sesión anterior, fue la liquidación de la indemnización para el caso de contratos a término indefinido que tuvieran salarios inferiores a 10 millones de pesos, perdón, a 10 salarios mínimos o superiores a 10 salarios mínimos. Si tomamos el mismo caso, incluso creo. Bien, les voy a compartir entonces, como por recordar y que lo tengan presente, porque vamos a continuar. Ustedes tienen esos archivos de Excel que comenzamos hace 8 días, donde estábamos haciendo esas liquidaciones. Yo no lo tengo, profe, pero yo lo tengo escrito en el cuadro. Ya, y Diana, Yo le tomé pantallazo, profe. Diana dice que sí, profe. listo. Bueno, listo. Entonces, si lo tienen para que, por favor, lo abran y continúen sobre ese para que les quede ahí el cálculo de los ejercicios que vamos a hacer hoy. Les voy a compartir, perdón, les voy a compartir las diapositivas que miramos hace 8 días con la parte conceptual de los valores que habría que liquidar por cada uno de los casos para recordarles. Recuerden que eso lo explicamos hace 8 días y ya habíamos entrado en la parte práctica, sin embargo, para tener presente, que ustedes tengan presente y recuerden eh, esos diferentes casos de la liquidación del contrato. Recuerden que nosotros también recorrimos hace 8 días, recorrimos eh, las causales. Las causales se encuentran, perdón, esto porque me lo muestran, se encuentran en el artículo 62, ¿no? Del Código Sustantivo de Trabajo.
Esas también las vimos. Recuerden que teníamos, si mal no estoy, tenemos 15 causales para terminación del contrato con justa causa por parte del empleador y 8 causales para dar por terminado el contrato con justa causa por parte del trabajador. Y digamos que la situación opuesta, en el caso del empleador, es que si no es una de esas causales que aparecen en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, se da por sentado que sencillamente lo que hubo fue un despido sin justa causa. Y lo mismo, y pues daría lugar a una indemnización, y lo mismo sucede cuando el trabajador, amparado en esas 8 causas, en este caso, el amparado en esas 8 causas, da por terminado el contrato de trabajo. Recuerden que allá veíamos cosas como tratos injustos o injuriosos por parte del empleador al trabajador, entonces él puede dar por terminado el contrato con justa causa y en ese caso tendría que indemnizarlo el jefe o la empresa más bien. Bien, recordamos nuevamente entonces, les estoy compartiendo el escritorio, la diapositiva, por aquello de la información y de recordarles los tipos de indemnización a los cuales hay lugar. Entonces, para el caso, recuerden que tenemos contratos a término fijo, contratos a término indefinido y contratos por obra o labor. Entonces, comenzamos con los contratos a término indefinido y hay unas, digamos que hay unas situaciones diferentes en el caso de que los contratos tengan salarios superiores a 10 salarios mínimos, en el caso de que tengan salarios inferiores a 10 salarios mínimos, o en cualquiera de los dos casos, si el contrato se llega a terminar antes de cumplir el primer año. Para el caso de los contratos inferiores a 10 salarios mínimos, se prevé que la empresa o el patrono deberá pagar, recuerden, 30 días por el primer año de el contrato, y de allí en adelante, porque estamos hablando de contratos a término indefinido, tendrá que pagar 20 días por los años subsiguientes y proporcional por fracciones de año. Para el caso de salarios superiores a 10 salarios mínimos, debe pagar ya no 30, sino 20 días por el primer año trabajado y de allí en adelante 15 días por los años subsiguientes. Y para el caso de cualquiera de los dos tipos de contratos que se terminen antes de cumplido el primer año, pues en el caso de que los salarios sean superiores a 10 salarios mínimos, se pagarán la indemnización del primer año, 20 días, y para el caso de los salarios que tienen un valor inferior a 10 salarios mínimos, se pagarán 30 días, o sea, la indemnización del primer año. Eso para el caso, esto era lo que veníamos trabajando. Hasta ahí llegamos trabajando pues en la liquidación. Ahora también tenemos contratos a término fijo. Recuerden que los contratos a término fijo tienen una fecha pactada en la cual se terminan. Básicamente, la indemnización por despedir a una persona cuando tiene un contrato a término fijo y se despide sin justa causa, equivale a los salarios del tiempo que reste para cumplir esa vigencia del contrato. Eso no obvia el que también hay que liquidarle el contrato, o sea, pagarle primas, cesantías y todos los derechos de carácter prestacional a los que tenga lugar el trabajador hasta la fecha de terminación del contrato. Y para el caso de los despidos sin justa causa en los contratos que son por obra o labor, pues digamos que aquí se pueden presentar múltiples situaciones. La idea es que se le debe pagar a la persona el tiempo que faltare. Sin embargo, como son por obra o labor, recuerden que yo les decía que hay que empezar como a idear una serie de mecanismos de carácter matemático, y yo les colocaba a ustedes, por decir algo, qué sé yo, puede dar un caso en el que a una persona le hayan encargado pintar un edificio, y entonces en ese caso ellos tienen una medición que es por metro cuadrado de pintura, y sencillamente lo que habría que hacer es el equivalente, si es que demoró más de un mes, o el equivalente de la proporcionalidad de lo que haya hecho hasta el momento en el que es despedido, y mirar a ver lo que le falte, cuál sería el costo equivalente. Pues porque aquí, digamos que cuando son por obra o labor, en el caso de que son por obra o labor, no hay una fecha especificada, sencillamente el contrato se acaba cuando se acaba el objeto
por el cual fue contratada la persona. Bien. Miremos entonces ahora algunos ejercicios que yo les voy a proponer a partir de los ejercicios. Estos eran los dos ejercicios que hicimos la semana anterior. Los dos ejercicios que hicimos la semana anterior, regálame un segundito a ver si ya llegaron algunos de sus compañeros. María Elena, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, profe. Bien, gracias. Bienvenida. Y Diana, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. También bien. Vale, me alegro. Bien, entonces continuemos. Nosotros bueno, recuerden para las personas, a pesar de que creo que de pronto me estaban oyendo o oyeron parte de el recuento que yo les hacía, les mostré a sus compañeras las diapositivas donde mirábamos las indemnizaciones a las que había lugar por los diferentes tipos de contratos. Contrato a término fijo, contratos a término indefinido en el caso de que tengan salarios superiores a 10 salarios mínimos o inferiores a 10 salarios mínimos, y el caso también de los contratos a término indefinido cuando se terminan antes de cumplir el primer año, y adicionalmente, recuerden los contratos por obra o labor, que son los que siempre dejamos de últimos. Nosotros trabajamos estos dos casos hace 8 días. El primer caso corresponde, si ustedes ven un trabajador con un contrato a término indefinido, es despedido sin justa causa el día 20 de julio del 2020. Para esta fecha su asignación salarial es de 2.320.000. Entonces este es el caso, recuerden que esa liquidación la hicimos, este es el caso de una persona que es despedida, que ha trabajado más de un año, que tiene un contrato a término indefinido y que su salario es inferior a 10 salarios mínimos. Esa liquidación la hicimos la vez pasada. Y finalmente, asumíamos los mismos datos, digamos, la misma persona, con las mismas fechas de ingreso, la misma fecha de terminación del contrato, igual un contrato que se terminó sin justa causa, pero con un salario superior a 10 salarios mínimos. Aquí estamos hablando de 9.500.000. Hicimos la liquidación. Recuerden que para el caso de los salarios que son inferiores a 10 salarios mínimos, en este caso se cancelan 20 días por el primer año y desde ahí en adelante, perdón, 30 días aquí está, 30 días por el primer año, y para los años subsiguientes se cancelan 20 días, ¿verdad? Y para el caso de los, que es lo que aparece como indemnización, y para el caso de los salarios que son superiores a 10 salarios mínimos, recuerden que para el primer año se cancelan 20 días y los años subsiguientes se cancelan 15 días. Y se cancela proporcional por fracciones de año. Bien. Listo. Entonces, miren la pregunta y ustedes me resuelven esto, por favor. Dice, para el caso de los dos anteriores contratos, ¿cuál sería la indemnización en caso de haber comenzado a trabajar el día 1 de enero del 2020? ¿Cuándo terminó el contrato? Este contrato terminó, miren acá, terminó el 20 de julio del 2020. Entonces, aquí lo que les está diciendo es listo. Fíjense que los dos contratos, tanto el que es inferior a 10 salarios mínimos como el que es superior a 10 salarios mínimos, comenzaron el 1 de enero de este año y se terminaron el 20 de julio de este año. Entonces, le preguntaba, bueno, entonces ahí en ese caso, ¿cuál es la indemnización? Entonces, no sé, los escucho, niños y niñas. Pensemos, a ver, inicialmente, el contrato que es superior a 10 salarios mínimos. Ese contrato es el contrato que nos valía, este último que tenemos de referente ahí, 9.500.000, ¿verdad? A este señor que tiene ese contrato, ¿qué le pagaríamos? Si tiene por ahí sus apuntes o sus fotos o sus evidencias de los conceptos. ¿Cuál es la indemnización que se le paga a una persona que tiene un contrato a término indefinido, que trabajó, lo despidieron antes de cumplir un año y que adicionalmente gana más de 10 salarios mínimos?
¿O no tiene indemnización? ¿Sí están conmigo, niñas y niños? Alejandra, Diana, Sí, María. señor. Sí, profe. ¿Y no encuentran? No. Bueno, no olviden que en el caso de que los contratos no hayan cumplido un año todavía, lo que se les paga es el equivalente al primer año. ¿Y cuánto es el equivalente al primer año para un contrato que es superior a 10 salarios mínimos? En este caso, un contrato de 9.500.000. ¿Cuántos días? Sí, ¿cuántos días? Recuerden que siempre ¿20? estamos tasando en función de días. Señora, ¿Los 20 días? sí, señora, lo del primer año. Ok. Miren aquí en la diapositiva, y si ustedes se remiten al código sustantivo, aparece. Miren, indemnización en el contrato perdónenme, le cierro acá. Contrato de trabajo a término indefinido cuando el trabajador estuvo vinculado menos de un año, la indemnización no se hace proporcional, o sea, aquí no se le haría proporcional a los 6 meses y 20 días que trabajó, sino que en cualquier caso es de 20 o de 30 días. De 20 días para los que tengan salarios superiores a 10 salarios mínimos y de 30 días para los que tengan salarios inferiores a 10 salarios mínimos. ¡Aleja! Bien, entonces aquí habría que pagarle 20 días a este señor, ¿verdad? Entonces la indemnización sería igual a que 20 días, ¿no? Y sencillamente podemos hablar, ¿por qué 20 días? Porque está ganando, sí, un salario superior a 10 salarios mínimos. Y en este caso, pues tendríamos que entrar, que yo les he dicho a ustedes siempre que, pues es un mecanismo matemático, yo les propongo alguno, pero ustedes pues pueden utilizar cualquiera y siempre y cuando, digamos que estén en el ámbito de la lógica matemática, les va a dar el mismo resultado. Entonces, en este caso, el valor, desde donde yo lo veo, lo más fácil sería coger los, porque este aquí no está, superior a 10 salarios mínimos, pasemos esos 9.500.000 como número. Y pasémoslo, pasémoslo aquí. Pensemos que el señor se gana 9.500.000. Para que nos quede como ordenadito. Entonces, sencillamente, dejémoslo aquí. 9.500.000 se está ganando y en este caso necesitamos calcular el valor de 20 días. Entonces, sencillamente, lo más sencillo es coger los 9 millones que gana del salario normal, ¿verdad? Y dividirlo en 30 y multiplicarlo por 20. Y eso nos dará el valor equivalente a los 20 días, ¿verdad? Bien, ¿tienen algún problema con ese mecanismo? ¿Sí les da lo mismo? Sí. Profe, ¿me dejas ver la fórmula del valor, por favor? Mira, divides el salario mensual en 30, pues eso te dará lo de un día, y lo multiplicas por 20, pues se te dará lo de los 20 días, que es la indemnización que debemos pagar. Ok, Aquí no profe, es gracias. proporcional. Da lo mismo que haya trabajado 2 meses, a que haya trabajado 6 meses, a que haya trabajado 8 meses, o a que haya trabajado el año completo y no haya pasado al segundo año. O sea, no es proporcional. Sencillamente, si el contrato se termina sin justa causa antes de cumplir el primer año, independientemente del tiempo que haya, se le paga la indemnización correspondiente al primer año.
Bien, ¿tienen algún problema con esa liquidación, niños? Es más el concepto el que hay que tener en cuenta. Digamos que el modelo matemático no tiene mayor cosa, pues es dividir en 30 para obtener el valor de un día y luego multiplicar por el número de días que da lugar a la indemnización durante el primer año. El modelo matemático no tiene mayor complejidad. Es más identificar en qué caso le pago yo esos 20 días y en este caso es cuando el salario es superior a 10 salarios mínimos y no ha cumplido todavía el primer año. Bien, y para el caso del otro salario, que recuerden que el otro salario es inferior a 10 salarios mínimos, ¿cuánto le pagamos? ¿Cuánto era lo de este señor? Lo del primer señor eran 2 millones algo, 2.320.000. ¿Y a este señor qué le pagamos? Este es el segundo caso. A él se le pagan 30 días, ¿no? Le pagamos 30 días, entonces la indemnización de este señor. Recuerden que lo que pasa es que el código sustantivo tasa en días, dice 20 días, 15 días, 30 días. Entonces, este dice que en los casos en que la persona tenga un contrato a término indefinido, su salario sea inferior a 10 salarios mínimos y no haya cumplido todavía un año de labores, se le deben pagar una indemnización equivalente a 30 días, pues que 30 días es un mes, ¿no? Entonces, pues aquí digamos que no hay problema, le estaríamos pagando el salario mensual. Aquí lo único es identificar si efectivamente ha trabajado menos de un año y adicionalmente identificar si está por encima de 10 salarios mínimos o está por debajo de 10 salarios mínimos. Si está por encima de 10 salarios mínimos, pues le pagamos 20 días de indemnización, que como les decía hace un momento es el equivalente a la indemnización del primer año. Y si está por debajo de los 10 salarios mínimos, le pagamos 30 días, que es igual a pagarle un mes. Listo, ¿tienen algún problema con esto que acabamos de hacer, niñas? No, profe. No, Silencio en la noche, dicen los serenos. Bueno, hoy es viernes, profe. hoy es viernes, sí, pero deberían estar más animadas si es viernes. Y el cuerpo lo sabe que está cansado, no mentiras. Eso le iba a decir, si hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, deberían estar más animaditas. Bueno, pero no se preocupen, aquí vamos, lo interesante es que ustedes aprendan. Bueno, miremos este caso. Dice Jairo Bermúdez trabaja como oficial de construcción. Fue contratado el 20 de enero del 2020 con un contrato a término fijo por 6 meses. Su asignación salarial fue de 1 millón, salarial, fue 1.250.000 pesos. Perdón. El día 31 de marzo le fue notificada la suspensión de su contrato sin justa causa. Realice la liquidación de su contrato. Bueno, dentro de la liquidación de su contrato, pues obviamente habrá que liquidarle la indemnización. ¿Por qué les coloco yo que realice la liquidación de su contrato? Porque es que aquí el señor, si este señor hubiera terminado los 6 meses completos, los hubiera trabajado, pues efectivamente le tendríamos que liquidar las prestaciones sociales y todos los derechos a los cuales da lugar por los 6 meses, ¿no es cierto? Pero aquí no está trabajando los 6 meses. Entonces, además de indemnizarlo, ¿no debo liquidarle el contrato como si se hubiera ejecutado? Porque, digamos, ese no es el caso de los contratos a término indefinido. El caso de los contratos a término indefinido, la persona estuvo trabajando hasta una fecha. Mientras que acá se le dice, no, mire, usted estuvo trabajando nada más hasta el 20 de julio, perdón, hasta el 31 de marzo, pero su contrato iba hasta el 20 de julio. Entonces le voy a pagar, le voy a dar una indemnización por un tiempo respecto del cual él no va a trabajar. Entonces, ¿le pagamos o no le pagamos
la liquidación del contrato. O le pagamos únicamente la liquidación del contrato hasta el día que estuvo trabajando. Porque recuerden que aquí de por medio pues hay unas vacaciones, hay unas primas, hay unas cesantías. ¿Qué hacemos ahí, niñas? Escucho opiniones a ver qué hacemos. ¿No opinan? No opinan. Se les dañó el Creo que se opinio. le paga los días que estuvo trabajando nomás, ¿no? O no sé. Sí. Vean, lo que pasa es que aquí, ahí, Oh. digamos que entramos en un meollo que es ¿cuál? Él estuvo trabajando, ¿verdad? ¿Cuál es la indemnización si a una persona que tiene un contrato a término fijo se le despide antes de llegar a la terminación del contrato? ¿Eso lo tienen Tiene que ustedes? pagar los días que le hacen falta para terminar el contrato. O sea, habría que ejecutar el contrato como si se hubiera terminado completamente. Eso es una cuestión que es como el equivalente a los brazos caídos, algo así como los brazos caídos. Entonces, no, mire, usted tiene un contrato por 6 meses, trabajó 3 meses, la indemnización es que habría que pagarle los otros 3 meses. Listo, pero aparte de que yo le cancelo la indemnización, tengo que liquidarle el contrato, ¿no es cierto? O por el hecho de que le pago indemnización, no le liquido el contrato. No le doy vacaciones, no le doy prima, no le doy cesantías, no le doy nada de eso. O sea, la indemnización reñiría con la liquidación del contrato. ¿Qué creen ustedes? ¿No creen nada? A ver, al señor que trabajó en un contrato a término indefinido, ¿le pagamos liquidación o no le pagamos liquidación tampoco? Nosotros, miren lo que hicimos nosotros aquí. Nosotros aquí calculamos la indemnización, ¿no es cierto? Esta es la indemnización, ¿verdad? Entonces la ley dice, ah, no, mira, usted lo despidieron y como lo despidieron, y lo despidieron sin justa causa, tiene derecho a esta indemnización. Esto es indemnización. Como yo le hago indemnización, entonces no le pago prestaciones, ni le hago liquidación de contrato. Aquí no me lo preguntan, pero pues les estoy preguntando. El profe tendría que pagarle todo. Pues claro, o sea, yo porque, digamos, aquí es evidente, si él trabajó hasta el 20 de julio y yo le, digamos que todos, recuerden que siempre lo que va corriendo por cuenta de la empresa es lo del último año. Él trabajó hasta el 20 de julio y yo le tengo que pagar hasta el 20 de julio, vacaciones, primas, cesantías, todo. Y si le doy sueldo de 20 días, pues el sueldo de los 20 días. Lo mismo que cualquier otro contrato, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos? ¿O no vamos? Sí, profe. Pues es como la lógica, ¿no? Él trabajó. Al trabajar tiene derecho a sus prestaciones sociales. Entonces, la idea es que esta indemnización no debería reñir con la liquidación del contrato, ¿verdad? Porque si no, entonces, pues yo no lo estaría indemnizando. De pronto, incluso, qué sé yo, para el caso, miren por decir algo, para el caso de una persona que trabaje, ¿sería injusto en qué sentido? Pongamos un caso específico. Una persona se gana 1 millón, y aquí lo colocamos en borrador como para que miren la lógica del asunto. Una persona comienza a trabajar el 1 de enero del 2020, ¿sí? Se gana 1.500.000. Listo. Se gana 1.500.000. Y resulta que a este señor le terminaron el contrato sin justa causa el 30 de noviembre del 2020. Bien. ¿Cuál sería la indemnización? Este es el inicio. Permítanme un segundo aquí, como para que miren la lógica del asunto, porque es que uno también por lógica puede actuar. Esta es la finalización. Y digamos que este es su salario. Perfecto. Es más, ni siquiera lo coloquemos así, coloquémoslo para hacer más evidente el asunto. Pensemos en el señor la situación que planteamos del señor que gana los 9.500.000.
Entonces se gana 9.500.000. Bien. ¿Cuál sería la indemnización de este señor? Empezó a trabajar el 1 de enero y terminó de trabajar el 30 de noviembre. En días, ¿cuánto le debo pagar a él? Se gana 9.500.000. ¿Cuántos le debo pagar a él en días? 20 días. 20 días. 20 días le debo pagar porque el salario es superior a 10 salarios mínimos. Entonces, claro, para este caso, el valor de la indemnización es de qué? Lo que habíamos hecho antes para el otro empleador. Recuerden que yo les decía que en este caso no es proporcional, sino sencillamente da lo mismo que se trabaje un día o a que se trabaje en 11 meses. Pues siempre y cuando pues, se haya pasado el periodo de prueba, en el caso de que se estipule un periodo de prueba. Le estaría pagando 6.333.333 como indemnización. ¿Cuánto vale la liquidación del contrato de este señor? Pensemos que porque yo le pagara indemnización, el señor no tiene nada que ver con la terminación del contrato. Lo despidieron sin justa causa, entonces la empresa lo indemniza. Pensemos como que en los casos de que hubiera indemnización, no hubiese derecho a prestaciones sociales. Miremos a ver cuáles son las prestaciones. Estamos en un supuesto para hacer como evidente qué debería ser. Este señor de prima de servicios que gana, perdón, de cesantías, porque las cesantías todavía no se las han colocado. Se estaría ganando 30 días, ¿verdad? Dividido 12 por 11, porque trabajó hasta el 11º mes, ¿no es cierto? Sí, señor. O sea, miren, solo de cesantías este señor está ganando 8.708.000. Y aquí sigo, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, hagámoslo para la prima. La prima de este señor es equivalente aquí. 5 meses del segundo corte, porque ya habría que asumir que en junio le pagaron. Entonces tendríamos los 9 millones dividido 12 por los 5 meses del segundo corte. Esta es la prima. Estamos haciendo la cuenta así como de una manera rápida. Los intereses sobre las cesantías vendrían a ser el 12% de este valor, de las cesantías que tiene acumuladas. Y finalmente, las vacaciones vienen a ser iguales. Recuerden que son 15 días de vacaciones. Este año no, obviamente no tiene subsidio de transporte. Entonces coinciden las vacaciones con la mitad del salario. Nos falta algo, creo que no nos falta nada, ¿no es cierto? Entonces el total que de lo que tendríamos que pagarle por liquidación del contrato a este señor, miren al valor que asciende. A 18 millones. Entonces, si por pagar la indemnización a este señor se le anulan las prestaciones sociales, pues se estaría cometiendo una injusticia. Más bien el señor se queda callado. No, me quedo callado y que me liquiden mi contrato y no digo que es que tengo derecho a una indemnización. Entonces no tendría sentido ese asunto, ¿no es cierto? Entonces, esto nos hace evidente que efectivamente cuando las personas tienen derecho a una indemnización, esa indemnización no debe afectar la liquidación de su contrato, ¿no es cierto? Ah, ok, profe. Por lógica, ¿no es cierto? Sí, Sí, señor. señor. Porque aquí lo que les digo yo, miren, si yo me pongo a hacer mis cuentas, la liquidación de mi contrato vale 18 millones y me voy a ir a reclamar allá 6 millones y si me dan esos 6 me quitan los 18, mejor me quedo callado. O sea, la ley no lo estaría protegiendo, sino que al contrario, lo estaría perjudicando. Entonces, esto nos hace evidente, digamos, este tipo de lógica nos haría evidente que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, que el hecho de que a una persona le indemnicen no implica que no le hagan la liquidación del contrato. Bien, en estos dos tipos de contratos no hay problema, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque sencillamente la persona estuvo trabajando hasta el día que la despidieron. Sin embargo, aquí nos metemos en un meollo curioso. ¿Cuál? La persona no está trabajando
hasta el día en que lo despiden. La persona está trabajando hasta un día y la indemnización es la que lleva la ejecución del contrato hasta la terminación, pero el señor no está trabajando. ¿No es cierto? Miren, ¿hasta cuándo iría ese contrato? Hasta el 31 de, perdón, ese contrato es de 6 meses, iría hasta el 20 de julio, ¿verdad? Sí, señor. Sin embargo, el señor está trabajando nada más el 31 de marzo. Ahora, la indemnización sí me dice a mí, listo, calcule lo que falta del contrato y págueselo. O sea, vendría a ser un derecho ganado, ¿no es cierto? Aquí lo que le dicen a uno es, mire, ejecute el contrato como si se hubiera trabajado totalmente. ¿O no ese es el concepto? Sí, señor. ¿Ustedes saben el término de brazos caídos qué significa? Cuando la empresa quiebra, algo así. No, brazos caídos es cuando a usted no le pagan el salario. Bueno, van a hacer dos cositas. Les va a quedar de tareita. Me hacen el favor y me averiguan, no para esta clase, para la siguiente. Primero me van a averiguar qué quiere decir eso de brazos caídos y a qué da lugar ese derecho de brazos caídos. Ese es un concepto. Y ustedes me van a averiguar ahí qué es eso de brazos caídos. Averiguar. ¿Brazos caídos, profe? ¿Qué significa brazos caídos? Ese es un concepto de término laboral. Bien. Y adicionalmente, a pesar de que aquí ya hicimos una demostración lógica de que en realidad se estaría perjudicando el empleado si no se le paga, fuera de la indemnización se le paga la liquidación del contrato. Adicionalmente me van a averiguar, para el caso de los contratos a término indefinido, si cuando una persona se le paga indemnización, tiene derecho también a la liquidación de su contrato. Yo voy a hacer de cuenta que no sé nada, ni que les hice esa demostración de ahorita. Ustedes me lo van a averiguar allá y me van a ilustrar a mí dentro de 8 días. Y me lo van a averiguar para el caso de los contratos a término indefinido, que fue los que acabamos de mirar, y los contratos a término fijo y los contratos por obra o labor. O sea, si tiene o no tiene derecho. ¿A dónde está el meollo del asunto? Que para el caso del contrato a término fijo, la persona está trabajando hasta un día, que es un día antes de la terminación del contrato. Sin embargo, la ley le dice a usted, como a usted lo despidieron sin justa causa, el contrato se ejecuta como si hubiera llegado a la fecha final. Entonces a usted le deben pagar como indemnización los salarios correspondientes a lo que falte del contrato. ¿No es cierto? Entonces me averiguan si en ese caso la persona tendría derecho también a la liquidación del contrato hasta la fecha de terminación del contrato, o si únicamente tiene derecho a la liquidación del contrato, no la indemnización, sino a la liquidación del contrato hasta el día que trabajó, en este caso, el 31 de marzo. Y me cuentan cómo es ese asuntico dentro de 8 días. Tengan en cuenta que aquí lo que se está es protegiendo un derecho que tenía el empleado. El empleado tenía derecho a ¿qué? A trabajar hasta el 20 de julio. Entonces, todo lo que yo asuma, señora. No, profe, que hasta el 20. No te alcanzo a escuchar, se te escucha cortado. Que le había repetido que el 20 de julio. Sí, el 20 de julio, hasta el 20 de julio. 6 meses. Hasta el 20 de julio tiene derecho él con su contrato. Entonces, él ya tiene un derecho ganado. Lo que pasa es que, ¿qué son los derechos ganados? Si yo firmo un contrato y el contrato mío va por 6 meses, y en el caso de que sea un contrato a término fijo, uno asumiría que yo ya tengo derecho a los salarios de los 6 meses, que adicionalmente tengo derecho a la liquidación de ese contrato hasta los 6 meses. La ley, de hecho, cuando prevé la indemnización, también me dice, no, sí señor, usted ya tenía un derecho ganado ahí. Usted tenía un derecho ganado que era la ejecución del contrato hasta los 6 meses,
Y en este caso, por eso es que la indemnización, en este caso, iría por los salarios que falten hasta cumplir los 6 meses. ¿Verdad? Sin embargo, hay que especificar si la liquidación la hago por los 6 meses o únicamente hago la liquidación hasta la fecha en que él trabajó, que en este caso es el 31 de marzo. ¿Sí ven que se presenta como una disyuntiva? Que él termina de Sí, trabajar el señor. 31 de marzo. Yo le liquido prestaciones hasta el 20 de julio o le liquido prestaciones hasta el día que él trabajó, que es el 31 de marzo. ¿Listo? Me lo averiguan, por favor, para dentro de 8 días. Bien. Listo, profe. Ahí las pongo a que se metan un poquito en el código sustantivo de trabajo. Pues me tienen que averiguar, pero me lo tienen que averiguar para todos los contratos, ¿no? Para los contratos a término indefinido, para los contratos a término fijo y para los contratos de obra o valor, de obra o labor. Vamos a dejar eso ahí como en stand-by para que ustedes se metan, por favor, en el código. Bien, entonces, por ahora dejemos pendiente esto de... Ah, bueno, esa va a ser su tarea. Vamos allá a las liquidaciones y en función de las liquidaciones y dependiendo del concepto que ustedes encuentren, me van a liquidar el contrato aplicando ese concepto. Bien, ¿cuál sería la indemnización de este señor? Este señor tiene una fecha de inicio, a ver. Que la fecha de inicio de este señor es ¿cuándo? La fecha de inicio de este señor es el 20 20 de enero. de enero del 2020, ¿verdad? Su contrato debería terminar el 20 de julio del 2020, pero en realidad terminó. ¿En realidad terminó cuándo? Terminó el 31 de marzo del 2020. Y aclaremos aquí que terminó en esa fecha sin justa causa. Sin justa causa. ¿Hasta qué fecha iba la ejecución del contrato de este señor? Hasta el 20 de julio del Fecha. 2020. Fecha de terminación por contrato, o sea, lo que aparece en el contrato. No la fecha en que lo despidieron, sino la fecha en que se terminaba el contrato, de acuerdo a lo que decía. Permítanme un segundo aquí para que esto no se vea feo. Y ampliemos un poquito todo. Era el 20 del séptimo mes del 2020. ¿Verdad? Entonces, necesito calcular la indemnización. Ah, bueno. Coloquemos aquí el salario. Lo necesitamos como referente porque, pues, digamos que el código sustantivo termina midiendo en días, pero pues esos días hay que darles un valor y el valor depende del tipo de salario, del valor del salario. Y este señor se ganaba 1.250.000 pesos mensuales. Bien. La indemnización medida en días, ¿cuál sería? Entonces, las escucho, niñas, porque esto es un matriarcado. Pues sería desde el 31 al 7, ¿no? Al 20 del 7. Exacto. Entonces, tú me dices que sería Desde el 31 que fue cuando les pidieron al 20 del 7. 30 bueno, el 31 del trabajo, supuestamente. Entonces sería desde el día siguiente. Desde el primero de abril del 2020 al 20 de julio. No sé si eso nos funciona así, si no lo coge así. Menos. Ah, pero sería el contrario. Qué pena con ustedes. A ver si nos cogen los días. Ah, bueno, pero no lo hagamos así porque recuerden que son días, no son días calendarios, sino son días teniendo en cuenta meses de 30 días, entonces siempre terminamos descuadrados en los 5 días. Entonces tenemos abril, mayo, junio, ¿no? Ahí tendríamos ¿cuántos días?
O sea, a este señor le faltan, miren, si quiere lo podemos hacer de la siguiente forma. 11 meses para Es los tiempo, 11 meses para tiempo para terminar contrato. ¿Cuál es el tiempo para terminar el contrato? Si lo Sencillamente, tomamos de 30 días serían, 3 meses, 20 días, ¿no es cierto? sí señor, Y 3 meses, 20 días son ¿cuántos días? 90 más 20, ¿no? 90 más 20, sí. Entonces tendríamos 110 días. días. Bien. Y en este caso, este señor, el valor de la indemnización. Recuerden el mecanismo que, bueno, el que les propuse yo, pero que ustedes, como les digo, pueden utilizar el que quieran. Tomamos el salario de un mes, lo dividimos en 30, nos da el valor de un día, y lo multiplicamos por el número de días que le faltan. En este caso, 110. Entonces, este señor habría que pagarle una indemnización de 4.583.000, que son, hasta ahí son los salarios que a él le faltarían por devengar. Bien, ¿algún problema con esa liquidación, con esa liquidación de la indemnización, ¿no? Sencillamente lo que le falta, los salarios que le faltan. ¿Tienen algún problema con la liquidación de la indemnización? No, profe. No, profe. Bien. ¿Tienen internet? Sí señor. Bueno, miren lo que dice aquí. Si el mismo trabajador fue despedido el 10, o sea, le faltaban nada más 10 días, ¿cuál es su indemnización? Lo de la liquidación del contrato lo dejamos para después porque recuerden que ustedes me van a averiguar eso. ¿Cuál es la indemnización de ese señor? ¿Cuántos días le faltan para terminar el contrato? 10. 10. O sea que le pagamos esos 10 días. Bueno, en el salario le tendrán que pagar los 10 días de julio, pero eso no es indemnización. Entonces, ¿cuánto le pagamos a este señor de indemnización? Los 10 días, ¿no? Señora, Los 10 días, ¿no, profe? ¿los 10 días? No sé. ¿Tienen internet? Por favor, vayan al artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo. Ese también yo se lo coloqué a ustedes en plataforma. Ahí están las liquidaciones. Lo que estoy procurando es involucrarlas dentro del Código Sustantivo de Trabajo, pues porque el Código Sustantivo de Trabajo es el referente en materia laboral. Entonces es interesante que ustedes empiecen a... ¿Encontraron el artículo 62? Sí, profe. ¿Qué dice el artículo 62 respecto a la terminación de los contratos a término fijo? Si quieres, léenos exactamente lo que dice. Bueno, ¿de qué ¿Todo, habla el profe? artículo 62? Primero que todo. Pues habla de terminación de contrato por justa causa. Bien.
Busca el artículo, ese nos prevé, Eso nos dice. ese nos prevé las causales. Busca el 63. ¿Qué te dice el 63? Ya, espera que el internet está como lento. O sea, ¿en dónde podremos encontrar las indemnizaciones? El referente de nosotros es el 62, ¿no? Y el 62 nos da las causales. Entonces, lo primero que hace la persona, yo me voy a la causal. No, aquí no dice que me hubiesen podido despedir. Puede haber un argumento que sé yo, el señor le puede haber dicho, venga, lo que pasa es que no me gusta porque usted al último se está engordando mucho y por eso lo despedí. Entonces él se remite al artículo 62. Venga, aquí el sobrepeso es una causal de despido. No, no es una causal de despido. O sea, este señor me despidió sin justa causa. Entonces, si me despidió sin justa causa, tengo que buscar las indemnizaciones. Entonces, aquí hay que ubicarse dentro del Código Sustantivo de Trabajo. En algún lugar del Código Sustantivo de Trabajo debe aparecer. Y pues lo lógico es que si yo estoy en las causas que permiten la terminación del contrato con justa causa, por ahí cerca deberé encontrar las indemnizaciones cuando la causa no es justa, o sea, el valor de las indemnizaciones. Hay que ubicarse en el Código Sustantivo. Lo que estoy buscando es eso, que ustedes se involucren un poquito en ese código y que lo conozcan. A eso también va orientado la tarea. O sea, la tarea la encuentran ustedes también en el Código Sustantivo de Trabajo. ¿Sí lo pudieron abrir o les está molestando mucho el internet? Bien, hagamos el Sí, pero lo estamos ejercicio. buscando. Ya lo estoy buscando. Hagamos el ejercicio acá, no se preocupen. A ver. Recuerden que en la página, miren, esto lo tienen ustedes colgados. Miren, si yo me devuelvo aquí, les estoy compartiendo. Si me devuelvo acá, me lleva a la plataforma de apoyo a la presencialidad de ustedes, de nómina. Y yo les he colocado ahí en esa plataforma, creo que casi 3 veces ese código. Mira, aquí les aparece en la primera semana del corte 1, pero también les aparece en el segundo corte. Agarrémosla de acá, mire, Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, yo lo voy a abrir. Listo. Me dice, aquí empieza esto por artículos. El referente nuestro es las causales de despido con justa causa. Entonces, listo, yo me voy al referente que tengo, que es como con lo que me podría ubicar, porque si no tendría que leérmelo todo o mirar en el índice todo y empezar a buscar. Me voy al referente que es el artículo 62, artículo 48. Aquí estamos en qué artículo. Artículo 59, ya parece que estoy cerca. Artículo 60. Terminación mire, capítulo 4, terminación del contrato de trabajo. Artículo 61, terminación del contrato. ¿Dice cuándo se termina un contrato? Aquí no dice cuando se termina el contrato las causas, sino cuándo se terminan los contratos. Los contratos se pueden terminar sencillamente cuando el contrato termina, entonces ahí termina el contrato. Entonces, si se muere el trabajador, pues obviamente se acaba el contrato. Si las dos personas llegamos a un mutuo consentimiento, es decir, que tú dices, yo no quiero seguir trabajando y listo, por mí no hay problema, no siga trabajando, no ha pasado nada, entonces se termina el contrato por expiración del plazo fijo pactado, contratos a término fijo, por terminación de la obra o labor contratada, contratos por obra o labor, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento. Aquí digamos que hay empresas que entran en inoperancia, entonces pues ahí obviamente se termina el contrato. Otro asuntico es mirar si eso da, y por eso es que de aquí en adelante tenemos que meternos en, digamos que dentro del Código de Trabajo. ¿Por qué? ¿Esto dará lugar a indemnización? O sea, ¿usted como empleado tiene algo que ver con que el señor fracase? No. ¿Verdad? El señor fracasó. Entonces, interesante mirar, pero eso lo vamos a dejar para más adelante porque hay que empezar como a meternos en la minucia. Recuerden que ustedes en sus empresas se pueden presentar muchos casos. Entonces, este sería el caso de que una persona está trabajando y sencillamente el señor les dice, no, mire, qué pena, pero quebré,
Si el señor quebró, ¿no le paga liquidación del contrato? O sea, no, yo quebré como quebré, no le pago liquidación del contrato. Aquí no hay plata. Pero hay unos activos, ¿no? No hay empresa que quiebre y no se quede con unos activos. Pero también hay otra situación. El señor quebró. Le dice, no, yo le pago la liquidación del contrato. ¿Tiene derecho o no tiene derecho a una indemnización? Entonces, interesante mirar, ¿no? Porque Claro, profe. adicionalmente, en materia laboral y en materia civil, porque aquí hay que meterse un poquito, por eso les digo que me interesa que se metan en el Código Sustantivo de Trabajo. En materia laboral se dice que el orden en el que se deben pagar las deudas que tenga una empresa en el momento en que quiebra es primero pagar todo el pasivo prestacional que exista. Todos los pasivos, no prestacional, el pasivo laboral, o sea, todas las deudas de carácter laboral que haya es lo primero que hay que pagar. O sea, si una empresa, por decir algo, es intervenida por el Estado, efectivamente la empresa está en quiebra, pero hay algunos activos. Eso es muy frecuente. Aquí han quebrado bancos, han quebrado empresas. Cuando son grandes, pues entra, piensen ustedes lo que sucedió con Interbolsa. Ahí habían unos empleados. La superintendencia bancaria entró, intervino Interbolsa, pero ahí habían unas placas, ¿verdad? Sin embargo, hay unas situaciones que habían unos empleados, habían unos inversionistas que eran accionistas y habían metido una plata ahí, y adicionalmente habían unas deudas de la empresa. Entonces, digamos que el orden que establece la ley en los casos de que las empresas quiebren es que lo primero que hay que pagar es el pasivo prestacional, o sea, el pasivo laboral, no prestacional, sino laboral. Todas las deudas de orden laboral que tenga la empresa con los empleados es lo primero que se pagaría al rematar los activos o al mirar a ver qué plata hay en las cuentas. Eso sería lo primero que se pagaría. Después de eso hay que pagar los proveedores, o sea, la empresa puede tener deudas con proveedores. Y después, lo que sobre, bueno, después de eso hay que pagar deudas que tenga con el gobierno, obviamente, los pasivos. Y finalmente, si sobra algo, ese algo se distribuye entre los socios. Pero lo primero que hay que pagar son los pasivos laborales, o sea, todas las deudas de carácter laboral. Ahí la ley lo que quiere es protejamos a las personas que están trabajando. Entonces, sería interesante mirar a ver si en el caso de que la empresa quiebre, las personas todavía tienen derecho a su liquidación de contrato y adicionalmente en los casos, porque ahí se está terminando el contrato, si tendrían o no tendrían derecho a una indemnización. Aquí aparece por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días, que puede ser el caso de la pandemia. Algunas empresas pueden haber suspendido operaciones. Lo que pasa es que, a ver, y miren lo interesante que es meterse en el Código Sustantivo de Trabajo, al igual que en todos los códigos, sino que digamos que pues hay cosas que son para especialistas. Nosotros no somos penalistas, ni somos, ni nos dedicamos al derecho civil. Esto es cuestión de derecho laboral. Creo que en algún lado, y eso está aquí mismo en el Código Sustantivo de Trabajo, dice que en los casos de fuerza mayor, el empleador puede suspender los contratos y que esos contratos pueden ser suspendidos mientras se subsana el hecho que generó la causa mayor. Por decir algo, hubo un tsunami y las consecuencias del tsunami permanentes. Entonces, si es de menos de 20 días, menos de 120, cuando se subsane todas las causas del tsunami, digamos que ya no tenga efectos, el empleador tiene que volver a reenganchar sus empleados, pero en esos días que estuvo ahí, se cesó. Hay una suspensión, no una terminación, sino una suspensión. Por eso miren que aquí dice suspensión de actividad. Hay una suspensión. Una vez subsanado lo que generó la suspensión, él tiene que volverlos a contratar. Puede haber conmoción interna. Piensen que, y pues, digamos que es un ejemplo traído de los caballos, pero la situación nos sirve, que lo que sucedió el 9 del mes pasado, cuando hubo el problema por la muerte de este señor Ordóñez, que era abogado, se hubiera repetido todos los días, sucesivamente todos los días, durante 2 o 3 meses, y pues claro, la gente no, pues no puede salir a la calle porque se peligra la vida. De hecho, hay varios muertos. O que lo que ha sucedido en algunos países, que la gente sale a la calle, huelgas sucesivas, entonces incluso si una persona quiere, pues digamos, Chile estuvo en esa situación, Ecuador estuvo en esa situación, constantemente a la calle estuvieron saliendo
hace 2 años, miles, millones de personas, entonces imagínense, no se podían transportar, no podían llegar a las empresas. Ahorita en la pandemia estamos un poco así, pero digamos la pandemia terminamos regulándola como muy en detalle. Aquí lo que dice es, mire, si el hecho que generó esa suspensión, que es algo de calamidad que no podría achacársele a la empresa ni al empleador, termina suspendiendo las actividades, él les dice a sus trabajadores que se vayan. Si esa suspensión demora menos de 120 días, una vez se subsane ese hecho, el empleador los tiene que volver a contratar. Si dura más de 120 días, se termina el contrato. Y finalmente dice que por sentencia ejecutariada, pues sencillamente cuando hay problemas de carácter judicial, eso es de un juzgado, por decisión unilateral en los casos previstos en el artículo 7 del decreto, tal, habría que mirar ese decreto y esa ley. Bien. Luego, en el artículo, para no seguir con esto, porque pues, nos interesa, ahí hay mucho, el artículo 62, miren lo que dice, nos estamos metiendo dentro del contrato. Entonces, a la persona la despidieron y él se viene aquí. Listo, 15 causas, que son las 15 causas por las cuales lo podría haber despedido el empleador. Y él mira y no, aquí en ningún lugar está lo que yo les decía hace un momento, fue que lo despidieron porque no, es que usted está muy obeso y eso termina por dificultarnos. Y él dice, no, aquí en ningún momento dice que la obesidad, y faltaría comprobar si yo estoy o no estoy obeso. Entonces esa no es, me despidieron sin justa causa. Tengo derecho a una indemnización. ¿A dónde creen ustedes que van a encontrar las indemnizaciones? En el 64, en el En artículo el 64. 63 dice terminación del contrato por justa causa. No nos interesa, ¿verdad? No. Artículo 5, artículo 63, terminación con previo aviso. Eso es una cuestión de ubicarse. Artículo 64, terminación unilateral del contrato sin justa causa. El ¿Verdad? 64. Artículo Sí. 64. Mira, aquí aparecen los 30 días que acabamos de aplicar en ese caso del señor y aparece todo lo otro. Miren, aquí está lo de los 10 salarios mínimos, o sea, lo que yo les estaba hablando hace 8 días y que les mostré hoy, no es carreta, lo dice es el Código Sustantivo de Trabajo. No fue que yo me lo soñé la noche anterior y me disculpan que se lo coloquen en esos términos. Sí, artículo, terminación del contrato sin justa causa. Mire, en los contratos a término indefinido. En el contrato de trabajo. Entonces, tenemos que buscar qué era lo que tenían que buscar, niñas, perdón. Señor, ¿Ya se les perdió el norte? ¿Por qué nos metimos en el código? ¿Qué teníamos que buscar? si se le pagaba indemnización al señor por los 10 días. Por los 10 días, porque recuerden que en el caso, por decir algo, de los contratos sin justa causa, cuando son inferiores a 1 año, pero son a término indefinido, nos dice que le paguemos una indemnización de 30. En el caso de que se tenga un salario inferior a 10 salarios mínimos, o de 20 en el caso de que tenga un salario superior a 10 salarios mínimos. Aquí de pronto podríamos encontrar algo que diga, venga, no, es que en todos los casos, o sea, hay que pagarle la terminación del contrato y en ningún lugar, y en muchas ocasiones aparece así, y por ninguna causa podrá ser inferior a tanto. Entonces, por eso es que yo quiero que ustedes busquen eso. A ver si que de pronto no diga ya, es que no, la indemnización no puede ser inferior a 15 o a 20 días. A veces hacen ese tipo de cosas en el Código Sustantivo de Trabajo. De hecho, para el caso de los contratos a término indefinido, les dice eso. Mire, si se gana menos de 10 salarios mínimos, la indemnización no puede ser inferior a 30 días. Bien, ¿ya encontraron sus contratos a término indefinido? Esto de indemnización por falta de pago los ubica. ¿Quién contrata? Si encontraron los contratos a término fijo. No, profesor. A ver, entonces busquemos a ver. Entonces, cojámoslo.
Desde el comienzo, artículo 64, miren que varias veces dice artículo 64. Artículo 63, bien. Artículo 64. Todo contrato de trabajo envuelta a la condición para trabajadores que vengan un salario, aquí dice, en los contratos a término indefinido. Listo, esto es de contratos a término indefinido. En los contratos a término indefinido, aquí seguimos con los contratos a término. 4. 5. Si el trabajador quien da por terminado aquí seguimos en contrato a término indefinido. Esto hay que tomar el último. Miren que aquí aparece que cuando hay esas suspensiones del contrato. Todo esto parece que es del contrato a término indefinido. Oiga, no encuentro el contrato a término fijo. Sustitución de empleados, no. ¿No lo encuentran ustedes, niñas? ¿Tampoco? No, profe. No, Indemnización señor. por falta de pago, esto ya es... Bien, entonces, eso debe estar en el artículo. Señora. Ana, ya acabó. Lo que pasa es que si nos vamos aquí por contrato a término fijo, muy probablemente hayan muchos. Es que solo aparece terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. Contrato a... Bien, busquemos por favor entonces sencillamente aquí. Término fijo. Es la ventaja de Internet. El artículo 64, pero si está en el artículo 64, habría que leerlo todo. Mire, el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo asegura que la terminación unilateral del contrato laboral a término fijo sin justa causa se debe indemnizar al trabajador con el valor de los salarios correspondientes al tiempo que le falta por cumplir el plazo estipulado del contrato y que la indemnización el asunto, pero por eso es que me interesa, y que la indemnización para los trabajadores contrato a término indefinido varía según el salario, bueno, digamos que eso. Entonces sí aparece en el contrato. Bueno, en el artículo 64 habría que leer todo el artículo 64, pero parece que sí aparece ahí. Permítanme un segundito aquí donde descargo esto. Dice que aparece en el artículo 3, ¿qué? En el tercero del artículo 64 del Código de Trabajo. El contrato de trabajo a término fijo. Ah, no, ese es fijo. Bien, en el literal 3 ya miramos. Es que les digo que es Indefinido. interesante. No, profe, ese es fijo. El indefinido solo dice que tiene tratamiento en el cuarto inciso del No, pero artículo tú estás bien, 64. lo que estamos buscando es el fijo. Tú me dices que el fijo lo tenemos en el artículo 64, Ah, en el ok. literal. Ese es el que estamos 3. buscando. Tú ya Sí, lo señor, encontraste. sí.
Si ven que no es fácil meterse uno en los códigos, nosotros ya sabemos, de hecho ya sabemos la respuesta. Ahí lo que le dice es, mire, lo que falta, sino que queremos corroborar sencillamente eso. En el literal, vamos en el artículo 61, en el 64, por meternos en los códigos. Me interesa que se metan en los códigos porque es que los códigos son densos. Miren, en algo que ya sabemos, no es tan sencillo de ubicar. A ver, estas son las causas de terminación del contrato. Artículo, parágrafo, ¿dónde está el 64? Artículo 63, cuando se avisa con previo aviso. Artículo 64, 1, 2. Perdón. Pero no me aparece el 3, profe. Artículo 8, permítame un segundo. Mira, aquí está. En los contratos a término, mírenlo acá. ¿Sí ven que no es tan sencillo? Mírenlo aquí. En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato o el lapso determinado por la duración de la hora o labor, caso en el cual la indemnización no será inferior a 15 días. Entonces parece que el asunto ya nos cambia, ¿no? Por lo que dice el contrato, por lo que dice el código. O sea que ahí no se le paga indemnización. No, sí se le paga. O sea, Miren lo ¿sí? que dice, por eso es que me interesa que se metan. Usted podría hacer algo como lo siguiente. Si usted lee, por eso era que quería que buscaran. Si usted lee hasta aquí, ¿qué dice? Dice, en los contratos a término fijo el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato o el del lapso determinado por la duración. ¿Cuánto le falta al señor? 10 días, ¿no? Sí, señor. Entonces, si usted lee hasta ahí nada más, coge y le liquida 10 días. Sin embargo, miren que aquí hay otro pedacito. Caso en el cual la indemnización no puede ser inferior a 15 días. Entonces, si usted está en su empresa y le liquida 10 días, le liquidó mal porque dice que en ningún momento puede ser inferior a 15 días. Y liquidar mal a veces lleva pues, a problemas de carácter judicial. Aquí cualquiera diría 5 días. A las empresas no les interesa y más por 5 días, que es la diferencia. Cualquiera diría, no, pero eso no significa mayor cosa. Listo, para un empleado que se gana 1.250.000, 5 días representan algo así como 4, representan como 200.000 pesos. Es un valor significativo. Si usted le paga 10 días, le estaría pagando una tercera parte, le estaría pagando 400.000. Si le paga 15 días, le está pagando 600 algo. Es un valor significativo. Ahí estamos hablando de 5 por 4, 20, alrededor de unos 200 algo. ¿Verdad? Entonces, aquí, Sí, señor. esto precisamente está diseñado, y yo lo diseñé de esa manera. Yo sabía, obviamente, que eran 15 días. Si no, no les hubiera puesto este caso. ¿Qué pasa si al señor lo despiden el 10? Si lo despiden el 10, pues la lógica cualquiera diría, no, pues le faltan 10 días, le pagamos los 10 días. No, el Código Sustantivo de Trabajo dice que en ningún caso le puede pagar menos de 15 días. Entonces aquí, la indemnización es equivalente a, ¿cuánto? 15 días. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señora. ¿Y si fuera despedido el señor el 20 del 07, el 20 de julio? No, pues ese día lo despiden de todas maneras, quiera o no quiera. Ahí hay una causal, que es, se terminó el contrato. Mm, No es que ahí, digamos que ahí lo que no, ahí lo que ahí ya no sería un despido, sino sencillamente una terminación de contrato. Por eso es que en el artículo 61 aparecen las causales de terminación del contrato, y una causal de terminación de contrato es que la fecha de vencimiento del contrato llegue. O sea, en ese caso el contrato está terminado. mm, Bien.
Miremos este caso ahora, niñas. Dice, Mentira. Yadira Castro fue contratada para realizar la confección de 38.000 pantalones. En ese caso, ¿este contrato qué es? Es Hora labor. Obra o labor. Comenzó a laborar el 1 de enero del 2020. Su contrato se canceló sin justa causa el día 31 del 03 del 2020. Durante el primer mes cosió 3.200 pantalones, en el segundo 3.500 y en el tercero 4.000. Aquí a esto le falta un dato, chicos, si les permiten un segundo. Okay. Bueno, chicos, por favor, olvidemos esto de la liquidación, me interesa. Y la semana entrante, tranquilos, miramos lo de las liquidaciones de estos contratos. Dejémoslo por ahora. ¿Bien? Me averiguan únicamente lo de brazos caídos. ¿Oyeron, niños? Lo de la Listo, liquidación de los contratos lo vamos a hacer acá porque si bien no es tan sencillo meterse en el código. Bien, dice Yaire Castro fue contratada para realizar confección de 38.000 pantalones. Comenzó a laborar el día 1 de enero del 2020. Su contrato se canceló sin justa causa el día 31 de febrero del 2020. Durante el primer mes cosió 3.200 pantalones. En el segundo mes 3.500 y en el cuarto 4.000. Recuerden por obra o labor. El pago por pantalón habría que saber cuánto le pagan en el por cada pantalón. 500 pesos. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en máquinas? No, señor. ¿Sí saben qué es una máquina? Una máquina es un satélite de confección. ¿No han trabajado en satélites de confección nunca? No, pero sé que se lleva, digamos, para la casa de Señora. Creo que el satélite es el que confecciona, que lleva, digamos, las piezas y las confecciona en la casa. Háblame un poquito más fuerte que no te alcanzamos a escuchar. El satélite es, digamos, Es la persona que se lleva las piezas para su casa y las confecciona allá. No, bueno, esa sería una posibilidad, pero la mayoría Y de los le- satélites de confección lo que hace es que ellos tienen una planta con un poco de máquinas y ellos no confeccionan por cuenta propia, sino que tienen empleados y los empleados terminan trabajando con las máquinas del que tiene el satélite de confección y él les paga sencillamente, eso lo pagan muy barato, les paga sencillamente por pieza que termina, pero la persona está contratada. Lo que pasa es que una cosa, y aquí hay que tener cuidado también, una cosa es que lo que tú dices, a ver, ¿qué pasa si yo a ti te contrato para que me cosas unas prendas y tú te las llevas para tu casa? Me paga por pieza, creo que es, ¿no? Exacto. Y en ese caso, ¿tú tienes derecho a prestaciones sociales? No. No, señor. Bueno, el otro asunto es que yo tenga una empresa, tenga 50 máquinas y contrate empleados para que me trabajen con mis máquinas en mis instalaciones, o sea, él tiene que ir todos los días, cumplirme un horario, trabaja con las máquinas que yo le doy en la empresa mía, ahí tiene derecho, y yo le pago por pieza también, igual le pago por pieza. ¿Cuál es la diferencia entre una persona y otra en este caso? ¿O no hay diferencia entre una y otra persona? Da lo mismo que yo trabaje en las instalaciones del señor a que me trabaje con mi máquina y en mi casa. ¿Qué sería? Si hay diferencia, ¿no? Claro, si usted trabaja en mis instalaciones, es un contrato laboral. Mientras que si usted trabaja en su casa, viene a ser un contrato de servicios, pero de servicios de carácter civil, no de servicios laborales, de servicios.
Lo mismo sucede, miremos el caso y miremos esos 3 casos, por eso es que les digo, por ahora, porque hay que coger esto con cuidado, porque aquí como ya digamos que vimos las generalidades de los contratos, en el último corte nos vamos a encargar de la parte contable, o sea, los registros. Ahorita me interesa que veamos como todas las posibilidades, porque cubiertas, o todas no, porque en materia laboral esto pueden haber unos casos como muy específicos. Por decir algo, miren que yo ahora les comentaba que al señor le podrían haber dicho, mire, es que a usted lo echamos porque está gordo, pero la gordura a veces es considerada un vicio y miren que en el Código Sustantivo de Trabajo dice que cualquier vicio. O sea, eso tiene un nombre, no recuerdo cómo se llama eso. Digamos, cuando una persona come compulsivamente y a consecuencia de eso, digamos que se engorda de tal forma que termine por dificultar las labores que estaría realizando dentro de la empresa. O sea, ahí hay que mirar como ciertos casos. Una cosa es una gordura de una persona que de pronto está pasada 5 kilos o 10, incluso 20 kilos. Otra cosa es una gordura de una persona que no puede parar de comer y eso se considera como un vicio. De hecho, hay grupos de, así como los de Alcohólicos Anónimos, que tratan también eso de las personas que no pueden parar de comer. O sea, ya se convierte casi que en una patología. Bueno, miremos aquí. Por un lado está la empresa, ¿no? Para lo que les estoy planteando el caso y, como les digo, de aquí a que empecemos la parte contable vamos a ver casos como muy específicos. Está la empresa, pero hay 2 empresas. La empresa que contrata la confección. Listo. Por otro lado está el satélite, que es el que termina confeccionando. Por otro lado está la persona que trabaja en el satélite, o sea, una empresa, yo conozco muchas empresas de esas que tienen 50, 100 máquinas y lo que contratan son personas, venga, usted se viene a trabajar acá. Y por otro lado puede estar la persona que trabaja desde su casa, ¿verdad? Sí. Aquí hay digamos que esas serían las 2 posibilidades. Hay un contrato entre la empresa que contrata la confección y el satélite. ¿Este contrato es de carácter laboral o es de carácter civil? O sea, yo tengo unos almacenes de ropa o tengo una marca de ropa, corto. Le entrego a usted cortado y entregándole a usted cortado, le digo, mire, hágame el favor y me confecciona. Usted tiene sus empleados. Por el hecho de que yo lo contrate a usted, tengo que empezar a asumir las prestaciones sociales de sus empleados. No, las asume la señora. Lo que pasa con los celadores, ¿verdad? Pensemos en las personas que se dedican a vigilancia. Eso es todo lo que se outsourciza, son máquinas. Yo tengo un conjunto residencial, el conjunto residencial tiene una junta de propietarios, es una empresa, es una persona jurídica y contrata celadores, pero yo los contrato, qué sé yo, con Cóndor. Por el hecho de que yo como conjunto residencial contrate vigilancia con Cóndor, que sería el equivalente a la máquina, quiere decir que yo entonces tengo que empezarle a pagar las prestaciones. No, ahí llegamos a un acuerdo. Yo me imagino que el Cóndor, que es la empresa que tiene esos empleados, dentro de la plata que me cobra a mí como conjunto residencial, considera que ahí también debe estar incluido él. A mí no me interesa. A mí me dice, mire, usted me va a pagar por el servicio de vigilancia. De pronto aquí, yo me pongo a mirar aquí en el conjunto, hay 2, 4, 6, hay como unos 10, 12 vigilantes, porque pues están los parqueaderos, las áreas comunes y los que están en administración. Todos son de la misma empresa. Entonces yo me imagino que hay un contrato, mire, es que usted nos va a pagar, usted, unidad residencial, nos va a pagar 20 millones de pesos mensuales. Listo. Ellos pagan esos 20 millones de pesos mensuales acá. A nosotros nos cobran administración y dentro de la administración pues sacan esa plata y pagan. No tenemos nada que ver con las prestaciones sociales ni los salarios. De hecho, ni siquiera los salarios los pagamos nosotros. ¿Quién los paga? El Cóndor. O sea, nosotros tenemos un contrato prácticamente de carácter civil. Entonces, hasta ahí terminamos este pedacito y el satélite se tendrá que encargar, en este caso, se tendría que encargar de cómo le cancela a las personas que les van a coser. Si una persona va y se me lleva y me dice, venga, yo puedo coser, deme unos 1000 o 2000 pantalones de esos, los coso, pero los coso en mi casa. ¿Esa persona pasa a ser trabajador mío? No, señor. Estaría en la misma condición del satélite. Aquí yo soy, el satélite es la empresa
Y usted sería una empresa más chiquita, persona natural, que sencillamente se lo llevó para su casa. Entonces aquí yo tampoco estaría asumiendo la parte laboral suya. Pero adicionalmente yo tengo como satélite, tengo una planta y en la planta tengo 50 máquinas y a usted lo contrato. Y le digo, mire, por obra o labor, lo voy a contratar. Se me viene a trabajar en mis instalaciones y le pongo un horario. Miren la diferencia. Esta persona que está aquí, ¿tiene horario? No, señor. No, ¿Esta persona profe. que está acá tiene horario? No, señor. No, señor. Sí, señor. Este sí tiene horario. Si yo no he No, querido... profe, El de esa es abajo desde la sí. casa. El de Mira, El el de que abajo está en la dice desde la casa, casa. el que está en la la casa persona está que... siendo vigilado y miren para que vean lo interesante del asunto. A ver, ¿cuáles son los componentes de un contrato de trabajo? Entonces es el salario, recuerden que nosotros vimos los elementos del contrato de trabajo. La subordinación o dependencia, ¿verdad? Y la prestación de un servicio personal, ¿verdad? Esos son los tres elementos constitutivos de un contrato laboral, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué es lo señor. que hace que este señor que está aquí y que se lo llevó para la casa no tenga un contrato laboral? ¿Qué me garantiza que usted es el que está cosiendo y no está cosiendo su señora, su tía, su hermana, su hija o su hijo? Usted estando en su casa, cualquiera puede coser. O sea, aquí no hay la prestación de un servicio personal cuando usted se lo lleva para su casa. Cualquiera podría estar cosiendo allá en su casa. Tampoco hay una subordinación o dependencia porque yo no le puedo decir, no señor, venga, así está en su casa, usted se me levanta a las 5 de la mañana y me va a trabajar de las 5 de la mañana a las 3 de la tarde, que ahí hay 8 horas. No, usted se puede levantar a las 2 de la madrugada a coser o puede empezar a coser a las 12 de la noche. De hecho, eso es muy frecuente en ese tipo de personas. A veces con el ánimo de sacar rápido el asunto y que les paguen, terminan por trabajar en la noche. Ah, ¿será que si él se pone a trabajar en la noche, entonces yo le tengo que pagar horas nocturnas? No, señor. No, No, pues eso es como se entiende usted. Entonces, sí no. hay un salario, pero ese salario básicamente no es tanto ni siquiera un salario, sino ahí lo que hay es un valor del contrato pactado. Mientras que si usted Ah, se ya. me viene a trabajar en las instalaciones mías, yo le pongo un horario. Le digo, no, señor, usted no puede llegar aquí a las 3 de la mañana, ni me puede llegar un domingo. Usted me va a trabajar de las Claro, 8 de la mañana a las 5 de la tarde y va a tener un break de 1 hora, de 1 a 2. Y me va a trabajar es en esa máquina. Y yo voy a mirar que efectivamente usted trabaje. Y tiene que ser usted, no me puede venir hoy usted, mañana su hermano, pasado mañana una sobrina suya, no, usted es el que me tiene que venir. Entonces yo le voy a pagar un salario que en este caso es el equivalente al valor de lo que usted haga. Aparte de eso, yo estoy, de hecho, en esas máquinas, a los empleados propios usualmente hay supervisores, entonces los están vigilando. Y finalmente, tiene que ser usted, no otra persona. Entonces aquí sí existen los tres elementos constitutivos del contrato de trabajo, por eso es que este señor sí tiene derecho a todas las prestaciones. Mientras que este no, este se entiende allá con su asuntico. Bien, chicos, me hacen un favor. Es que digamos que esta clase y la siguiente clase nos vamos a meter en eso de casos como específicos. Bien, me van a averiguar nada más una cosa, por favor. Y lo otro lo hacemos acá nosotros. Me averiguan únicamente qué es eso de los brazos caídos. No más, como concepto. ¿Listo? Ok, profe. Y me van a proponer, de acuerdo a lo que vimos en clase, y esta diapositiva está. Mire que también, aquí también dice que no debe ser inferior a 15 días cuando es por obra o labor. Tienen que averiguar un mecanismo. Recuerden que yo hace 8 días les dije a ustedes, mire, si a una persona la contratan y le dicen, la vamos a contratar a usted mientras vamos a hacer 3 torres de edificios, pues eso no tiene una fecha determinada. 3 torres de edificios es cuando terminamos, quién sabe. Entonces les decía yo a ustedes que hay que hallar un valor matemático para calcular qué sería lo que habría que terminar pagando. Aquí, en este, es muy evidente. Miren que en este es muy evidente en el caso que yo les propongo. Porque a la señora la contrataron ¿para qué? Para hacer 38.000 pantalones.
¿verdad? Entonces sería muy fácil mirar a ver qué es lo que se le debería como indemnización, ¿verdad? Diferente, por decir algo, el caso de las 3 torres. ¿Cuándo acabamos 3 torres? Pues además porque no trabaja él solo. Yo le puedo decir, no, listo, le voy a pagar 2 millones de pesos mensuales. ¿Hasta cuándo va a trabajar? Hasta que terminemos de hacer las 3 torres. Ahí está la obra o la obra. Entonces, no, mire, una torre, todas las 3 torres son iguales. Una torre se acabó en 3 meses, se habría que asumir que si son 3 torres, se acaban en 9 meses y a usted lo echamos. Cuando estaba en el 5.º mes, pues le faltarían 4 meses de contrato. Es como ese tipo de equivalencias. Aquí es muy fácil, pero ustedes me hacen el favor y me liquidan me traen una propuesta. ¿Listo? No me la van a subir no me la van a subir. ¿Le tomaron la foto o tienen ahí al lado con qué? ¿O lo apuntaron? Sí, profe. Es este. Sí, profe. Se les coloca aquí en amarillo. Me van a traer una propuesta y me dicen, no, profe, mire, el mecanismo aquí sería esto. La señora como indemnización, porque aquí dice que a la señora la echaron, mire cuándo la echaron, sin justa causa. Y dice que fue contratada, confección, comenzó a trabajar el 1 de enero, su contrato se canceló sin justa causa el 31 de marzo y dice cuánto cosió en cada uno de los meses. Entonces, por favor, ustedes me traen una propuesta. Entonces, de tarea, no me van a subir nada por plataforma. Eso lo vamos a hacer acá y lo vamos a checar acá. Me van a averiguar qué es eso de brazos caídos, ya que da lugar a eso de los brazos caídos, y me van a traer una propuesta de cómo le liquidaríamos la indemnización a esta señora. ¿Listo, niñas? Listo, profe. Bueno, entonces nos vemos en 8 días. Aquí vamos a estar viendo, como les digo, casos específicos, porque es que, digamos, la generalidad ya la sabemos. Ustedes saben liquidar horas extras, saben liquidar contratos, saben hacer la nómina, saben hacer liquidar las prestaciones sociales, los parafiscales. Todo eso ya lo sabemos. Entonces tenemos que empezar a mirar cosas muy puntuales. Por lo menos lo que nos queda de este corte. El último corte nos dedicamos al registro contable de todos las liquidaciones de nómina y de los hechos puntuales que generan las liquidaciones de nómina. Niños, Profe, ¿dónde encontramos todos esos ejercicios? ¿estos? Sí, ¿Quieren que les suba esto por plataforma? pues sí, profe. como Sí, para que- profe. Pues para que todos lo tengamos igual, porque yo no lo tengo, profe, por lo que le comenté. No hay problema, niña, yo les subo, pero se supone que ustedes toman discapuntes, ¿no? Bueno, pero Profe, no hay pero tengo que problema. copiar muy Yo les rápido. subo esto por plataforma. Profesor, ¿se me puede hacer un favor? Señora, ¿Me lo puede enviar a mi número de WhatsApp? Es que en la plataforma me aparece es el profesor Ángel, algo así. Y no me aparece nada de su merced. no, pero si se lo Profe, a mí envío por también WhatsApp, me entonces pasa se lo lo envío a mismo. todos por WhatsApp para que no me dupliquen el trabajo, ¿sí? Sí, profe, profe, sabía, yo ya le escribo porque es que mi número anterior de WhatsApp se bloqueó y tengo uno nuevo, ya se lo envío. Eso, entonces colócame el número de tu WhatsApp, yo te anexo al WhatsApp de lectiva, Sí, que tenemos señor. del grupo, y les envío entonces este archivo ahí por el grupo, más bien. Sí, profe, sí. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Les parece a todos? Sí, sí, señor. Vale, para que lo tengan. Listo, niños. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Nos vemos profe, en 8 gracias. días, que tengan, como siempre, muy agradable estar con ustedes, que tengan una Gracias, feliz noche profe. y que descansen el fin de semana. Gracias, profe. profe. Feliz noche. Una Descanse, pregunta, profe. ¿ustedes tienen acceso a computador todos la semana entrante? Sí, profe. Profe, Sí, señor. Con eso hacemos una práctica en clase. Es mejor hacer prácticas a que les haga exámenes. Uy, sí, es mejor, profe. sí, Entonces, a ver si tenemos una práctica la semana entrante para que tengan un Excel. Listo, Listo, profe, listo. profe. Muchas Nos gracias. vemos en 8 días, niñas. Bueno, Descansen, hasta luego, feliz fin de profe. semana. Bueno, profe, feliz noche. Igual que descansen.